Buenos días, licenciada Germania de la Cruz. Nosotros somos el grupo 2 pertenecientes al NRC 2542 de Pedagogía. El día de hoy trataremos el tema de la pedagogía como ciencia. Los integrantes del grupo número 2 son Sheila Veloz, Leonardo Aldaz, Mayerly Baño, Diana Barragán y mi persona Diana León. Los subtemas a tratar en este tema son la pedagogía y la educación en la historia humana, elementos del proceso educativo, pedagogía y didáctica, ciencias de la educación, génesis de la noción de pedagogía, pedagogía como ciencia de la educación, pedagogía como saber pedagógico y arte de enseñar, y el campo científico de la pedagogía. Como primer punto tenemos a la pedagogía y educación en la historia humana y podemos decir que a lo largo de la historia humana, la pedagogía y la educación han sido un pilar fundamental para poder emitir conocimientos, valores y cada vez ir mejorando el desenvolvimiento de los estudiantes. La educación y la pedagogía se diferencian gracias a que una se manifestó de forma voluntaria y natural. No obstante, la pedagogía brinda un aporte determinado y metodológico al proceso de educación. La pedagogía y la educación permanecen siendo motivos de constante estudio y disputa a nivel general. Por tal motivo, debemos preparar a las generaciones futuras para encarar a un mundo de innovación persistente. A lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la actualidad, cada época transcurrida ha dejado una señal de cómo comprender y cómo practicar la educación acomodándose a los avances tecnológicos y humanísticos. Elementos del proceso educativo. Como primer elemento tenemos al estudiante, que es la persona que aprende y está en el centro de todo el proceso educativo. Y es importante ya que todo lo que sucede en la educación gira en torno al estudiante, sus intereses, sus necesidades y cómo aprende. Como segundo punto tenemos al docente, que es el maestro o guía que ayuda a los estudiantes a aprender. Es importante ya que el docente facilita el aprendizaje, ofrece información y apoyo y organiza las actividades para que los estudiantes puedan aprender de manera efectiva. Como tercer elemento tenemos la materia, que son los contenidos o temas que los estudiantes deben aprender. Son esenciales para alcanzar los objetivos del aprendizaje. Como cuarto elemento tenemos el método de enseñanza, que es la forma en que se enseña a los estudiantes, y es importante ya que es crucial que el método se adapte a cómo los estudiantes aprenden mejor. Algunos aprenden mejor con actividades prácticas y otros con explicaciones visuales. Como quinto elemento tenemos los recursos, que son las herramientas y materiales que apoyan al proceso educativo, como pueden ser libros, tecnología, materiales visuales, entre otros. Y son importantes ya que sin los recursos adecuados, el aprendizaje puede ser difícil. Los recursos hacen que el aprendizaje sea más interesante. Como sexto elemento y último tenemos la evaluación, que es el proceso de medir en cuánto han aprendido los estudiantes, y es importante ya que permite saber si los estudiantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje y en qué áreas necesitan mejorar, es decir, reforzar. Es una manera de medir el progreso de cada estudiante. Pedagogía y didáctica. Pedagogía. Se pregunta por qué y para qué educamos, buscando ayudar a los estudiantes a ser independientes y tomar decisiones por sí mismos, como por ejemplo, un maestro enseñando a los estudiantes a pensar por sí mismos y a reflexionar sobre lo que se aprende. En cambio, la didáctica se enfoca en cómo enseñar y asegurar que los estudiantes aprendan bien, como por ejemplo, un maestro que utiliza juegos, exposiciones y actividades para que los estudiantes comprendan mejor el tema. Tanto pedagogía como didáctica trabajan juntas en el aula para que los estudiantes aprendan de forma efectiva, como por ejemplo, el maestro usa técnicas de enseñanza mientras piensa en cómo esas técnicas ayudan a los estudiantes a ser más autónomos. Ciencias de la educación. Las ciencias de la educación son las que aportan teoría y práctica para el desarrollo de un individuo. Pedagogía. La pedagogía es un pilar fundamental ya que investiga los métodos y ámbitos para un sano y buen proceso de formación. Didáctica. La didáctica se especializa en las tácticas más efectivas de enseñanza y aprendizaje. Psicología. La psicología estudia el pensamiento humano en el proceso educativo para su desenvolvimiento cognitivo y también tomando en cuenta sus emociones.
La sociología. La sociología indaga en los procesos sociales y cómo impactan estos en el entorno educativo. Filosofía. La filosofía razona en los principios filosóficos, como las leyes, los valores, la moral y la ética, con relación a los seres humanos. Antropología. La antropología estudia al ser humano específicamente en su cultura y cómo tiene el impacto en el entorno educativo. Neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva analiza mediante métodos investigativos y científicos la relación entre la mente y el cerebro para comprender cómo se enseña y cómo se aprende, con el fin de buscar una mejora de estas funciones. Evaluación educativa. La evaluación educativa expone los materiales y herramientas para poder evaluar de manera cualitativa y cuantitativa las actividades que se realicen en un entorno educativo. Yo voy a hablar sobre génesis de la noción pedagógica. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación y los procesos de enseñanza, enfocado en el desarrollo integral del ser humano. Alguna de estas etapas históricas es la enseñanza primitiva. El conocimiento se transmitía oralmente para satisfacer necesidades básicas. En el Antiguo Oriente y la Grecia antigua se formalizaron métodos de enseñanza centrados en la religión, la cosmología y otras tradiciones. El pensamiento occidental y Roma. Filósofos como Sócrates y Aristóteles establecieron un papel del maestro y alumno. En la escolástica, aquí se institucionalizó la educación basada en el pensamiento aristotélico. Pedagogía como ciencia de la educación. Es la ciencia que busca comprender y guiar el desarrollo humano en toda su riqueza y complejidad, adaptándose a los cambios de los estudiantes y la sociedad. Algunas de esas características de la pedagogía son la naturaleza multifacética. La pedagogía se refleja en el potencial humano, necesitando una visión flexible y más amplia. Complejidad de objeto de estudio. La educación requiere enfoques diversos, no una sola perspectiva. Desafíos y enfoques metodológicos. Los métodos tradicionales son insuficientes para comprender los temas de educación. Enfoques holísticos. Se deben considerar los aspectos multidimensionales y cambiantes de la educación. Pedagogía como saber pedagógico y arte de enseñar. Se dice que la pedagogía combina teoría y práctica para facilitar el aprendizaje, adaptándose a la diversidad de los estudiantes y sus formas de aprender. Se dice que es una disciplina que se nutre de áreas como la psicología y la educación, permitiendo así al docente actuar no solo como transmisor de información, sino como guía que diseña experiencias educativas personalizadas. Este enfoque requiere empatía y creatividad para adaptar estrategias pedagógicas a las necesidades individuales, fomentando así el desarrollo integral. La pedagogía oscila entre ciencia y arte, integrando conocimiento teórico con habilidades intuitivas para inspirar a los alumnos. La educación como proceso continuo permite la construcción de identidad, habilidades y una comprensión significativa del mundo. Campo científico de la pedagogía. Se dice que la pedagogía es un campo científico que utiliza muchas teorías, métodos y prácticas para mejorar los procesos educativos, guiando la enseñanza y el aprendizaje mediante un enfoque sistemático y basado en la investigación. Meuriu destaca el pedagogo como un investigador del aprendizaje y un filósofo, combinando rigor científico con sensibilidad educativa. La pedagogía ha evolucionado de prácticas empíricas a una ciencia consolidada que aborda problemas educativos con métodos complejos. Es una ciencia autónoma con teorías específicas que permiten enfrentar desafíos educativos, identificando problemas y aplicando soluciones fundamentadas.
Su enfoque varía según contextos históricos, culturales y metodológicos. Gracias.